Y estamos Bueno, en vivo. buenas tardes en México y buenas noches en Argentina. Estamos muy contentes de abrir con un nuevo ciclo, con una nueva edición del ciclo Otros Mundos Posibles que organizamos desde Agencia Presentes. Y aparte estamos muy contentes porque es un ciclo binacional que vamos a tener a Verónica Yepes desde México, que es transactivista canábica, trabajadora sexual, facilitadora adjunta a la Subsecretaría de Derechos Humanos y trabaja en la CIVISO, que es la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de Ciudad de México. Y bueno, Verónica no ha parado su activismo y su labor social durante la COVID, que sabemos que está azotando a México de manera muy dura, y hace jornadas de testeo. Después ella les va a contar mejor, porque la va a entrevistar, va a estar charlando con ella Lucas Fauno Gutiérrez, que es un activista, escritor, PH positivo, y que además es periodista y el editor de audiencias de Agencia Presentes, y que, bueno, viene activando desde la comunicación hace muchísimos años ya, así que, bueno, es un lujazo tenerlos a los dos en esta conversación y ya les dejo la palabra. Hola, Vero, muy buenas tardes y noches por aquí. Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están por allá? Pues aquí todo bien. Aquí andamos. Bien, Vero, lo primero que me gustaría saber, que nos compartas cómo comenzaste tu activismo, tanto en VIH como tu transactivismo, cómo empezaste a involucrarte y por qué. Mm, Empecé en los movimientos sociales, no empecé como transactivista, más bien empecé en los movimientos estudiantiles, en los obreros, en los campesinos. Yo vengo de los movimientos sociales. No fui como muchas compañeras que empezaron a meterse en programas participativos, como llegan a ser, ven liderazgos y te jalan. No, yo empecé con la protesta, yo estaba ahí haciendo desmanes por la Ciudad de México, ahí con los morros y fumando. Como yo soy psicoactiva, soy canábica, pues no me quedó más que ir a pelear un espacio de nuevo en el espacio público institucionalizado, ya que las personas que usamos sustancias estamos relegados al anonimato, a escondernos a todo. Entonces de ahí empezó mi aparecer en el espacio público. Ya de ahí me empecé a subir en el movimiento canábico. Yo vengo del movimiento canábico. Entonces empecé a conocer a otros liderazgos de otros movimientos. Ya ves que se interseccionan los movimientos y ahí te Claro, encuentras con el borlote en la calle ahí. A los estudiantes terminas fumando hasta con no sabes ni con quién, con el anarcopunk. Bueno, y ya pasó, ¿no? Entonces ya conocí a otras líderes trans y me empezaron a jalar, que porque pues les gustaba cómo me desenvolvía en las manifestaciones, cómo hablaba con las compañeras, cómo se me daba esa facilidad. Entonces me fui inmiscuyendo en esas cuestiones. Ya después, trabajadora sexual siempre he sido. Primero fui trabajadora sexual, yo creo que antes que ser mujer trans. Recordemos que tenemos un proceso nosotras, ¿no? claro. Entonces, una transición. Cuando ya soy totalmente Verónica, yo ya soy trabajadora sexual, yo empecé desde muy joven, debido a la exclusión familiar, al aborto familiar que se da por cuando das a conocer tu identidad de género. Identidad. Una mamada esto. Pero bueno, ya pasó, conocí a otras personas, a mis amigas, a las hermanas que te haces en la calle, a tu camada. Éramos 5, todas murieron de VIH, éramos trabajadoras sexuales. En ese proceso de ser trabajadora sexual, tienes contacto con VIH, con ITS, con la policía, con la sociedad, con todo, o sea, transversaliza una serie de problemáticas bien cañonas. Entonces fue cuando ya comencé a inmiscuirme en todas estas cosas. Mis amigas se murieron y todo, y pues bueno, dije, voy a hacer algo. Ahorita ya lo entiendo así, porque antes no lo veía así. O sea, yo entré así nada más como que, quién sabe cómo, ahí, de metiche. Ya después dije, pues bueno, voy a empezar a hacer algo que no hicieron por mí. Alguien que no me llevara información, alguien que no me llevara ese acompañamiento, decir, pues estoy contigo, siento lo mismo que tú y pues cámara, vente, vamos a fumarnos un toque. No en cambio como el activismo que hay ahora, que es prohibicionista y paternalista, a fin de cuentas, como el mismo gobierno, porque yo lo he visto en otros casos en compañeras que tienen albergues y todo, las recluyen, pero las hacen que estén en total sobriedad. ¿Cómo le vas a pedir a alguien Claro. que ha vivido en la calle, que ha vivido problemas de sustancias,
es una pendejada, es como si le pidieras a un enfermo que se curara antes de que le des tratamiento, o sea, que paren de decepcionar, o sea, eso no sirve. Entonces yo empecé a hacer todo esto y a empatizar a todas esas poblaciones que tienen esa problemática, porque hablan de empatía, hablan de trabajo comunitario, hablan de empoderamiento, pero en realidad lo único que hacen es acarrear gente y tenerle en el mismo paternalismo. Yo casi nunca me visibilizo como defensora de los derechos humanos porque, pues, ¿quién verga soy yo? ¿Que soy su mamá o qué? Mejor les enseño a que exijan y a que accedan a todos esos derechos y que no sean acarreadas. Eso es entreguismo, nada más, y eso no sirve. ¿Podría tener algo que ver esto que decís vos con reducción de daños? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reducción de daños, Vero? Hablamos del nuevo paradigma que tenemos que tener, una nueva visión de cómo vamos a afrontar esta problemática social antes de verlo como un problema moral. Aquí, por ejemplo, en la sociedad mexicana, mi cabecita de algodón es un vil pendejo. Yo voté por él, yo soy pejista, de verdad, yo soy la primera que la apoya, pero soy la más crítica de él. No puedo ir acarreada con lo que él haga si está haciendo pura pendejada. Bueno, la reducción de daños va junto con otra cuestión que es reducción de riesgos. Tenemos que empezar a enseñarle a la gente cómo convivir con las sustancias, a tener una buena relación, porque la ausencia de información hace que tengas una mala relación con las sustancias y por ende, el primer encuentro que tengas con las sustancias, sea bueno o malo, va a definir todo para toda tu vida. Claro, acá hablas de eso, de información. Y por ejemplo, te quería preguntar, ayer fue 1 de diciembre. Sabemos que los 1 de diciembre, quienes activamos en temas relacionados a VIH, somos un poco las estrellas, ¿no? Nos aparecen de todos lados, nos preguntan, nos informan. ¿Cómo has visto la comunicación respecto de temas VIH en este 1 de diciembre? ¿Ves que ha cambiado? ¿Ves que se nos trata con respeto, que se nos visibiliza? Eso, ¿cómo es la visibilización, cada vez que llega uno de estos 1 de diciembre? Ay, es como una ambivalencia esta cosa. Por un lado te hablan de la visibilidad, del respeto, de las personas que conviven con VIH, pero no es cierto. Simplemente es como que un deslinde, se van deslindando, quitando de las obligaciones y de asumir la responsabilidad. Tan solo el gobierno y los prestadores de servicios, para que ellos cambien su forma de cómo van a manejar esta problemática, tienen que cambiar la visión de lo que están tratando, que es una enfermedad normal y ellos la tratan de una enfermedad prejuiciada. No es lo mismo que tú vayas, que yo de que, ay, ya me caí, ya me deslindé el codo, ay, pobrecita, tuvo mala suerte, se la atravesó el gato negro y cúrenla. Pero si yo voy y le digo, ¿sabe que tengo VIH? Pues por puta, por zorra, por casquivana, qué bueno. Entonces, ahí ya cambia todo el contexto de atención y de servicio. O sea, ahí está todo. Totalmente. Y yo veo que cada año avanzamos un poco, pero seguimos leyendo, por lo menos yo sigo leyendo en los medios. Que te interrumpa, sí. Ahorita nos enfrentamos con el hijo de puta del COVID, que es primo del VIH. O sea, el VIH y el COVID son primos, y se pusieron de acuerdo los culeros para hacernos acá. Sí. Lo terrible es que la importancia que le han dado el COVID, imagínate si al VIH en su comienzo le hubiesen dado la misma importancia, y si lo hubiese abordado de la misma manera, seguro. Dice el prejuicio. Total. El COVID es un virus heterosexual y el VIH el virus homosexual. Así. Por ende va a ser su trato y cómo lo van a manipular la situación. Bueno. A lo que tú decías, creo que ese rato lo hacemos un poquito. ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay una gran diferencia. Ahorita hay una desatención, hay un deslindamiento de las autoridades hacia toda esta problemática. O sea, no ha habido un avance, al contrario, la escasez de medicamentos sigue en aumento. Ayer que tuve una jornada, de hecho sí iba a ser el programa ayer, nada más que ya tenía muchas cosas que hacer mi chavo, dije, ay, Lucito, la chica que te espera para mañana. Contame cómo estuvo ayer, cómo fueron las actividades de ayer, Vero. No, ayer fue terrible porque estuve haciendo pruebas gratuitas y tuve 2 resultados o 3 reactivos. Entonces, eso es alarmante porque aparte en otras localidades he encontrado más reactivos en un lapso de 2 semanas, 15 días, y es alarmante por la cantidad de reactivos,
por la celeridad de cómo se están presentando y por la extensión territorial. Son muchos los números, la muestra es muy grande para la población. Y entonces sí está siendo muy alarmante esto. De hecho, donde yo trabajo en una institución, yo le dije, ¿sabes qué? A mi jefe tienes que dar un comunicado o algo porque esta situación aumenta y no sabemos cómo va a terminar porque ¿Y ahorita por lo de qué? todo no podemos sondear. Total, recién hablamos de información. ¿Vos por qué pensás que están aumentando los positivos? También me imagino que ahora durante la COVID hubo un gran barreras al acceso a un montón de cosas, al acceso del expendio de preservativos, hubo barreras de no poder acceder no solo a información, a testeos, a controles, a preservativos gratuitos y demás. ¿Por qué pensás que aumentan las nuevas infecciones? Como que vamos a poner en una licuadora el contexto que estamos pasando, el contexto de la infección, y ahí está tu respuesta, porque aparte de que hago las pruebas, tengo que tener la visión sociológica de estar viendo el comportamiento, los patrones y todo. Y yo lo que remarqué a mi jefe era que cuando me platicaron las usuarias, la mecánica de cómo ellas, hasta fue una cosa de que ellas sí más o menos tenían la noción de que podían estar transmitidas del VIH, y me platicaron las situaciones y fueron con personas que sabían su estado y que lo hicieron con premeditación. O sea, y eso es alarmante porque habla de kamikazes que andan infectando a todo el mundo. Y eso se suma, yo creo que aunado al encierro, al COVID, a la salud mental, más que nada, o sea, sumo como que ahí. ¿Cómo fueron para vos, Vero? Sos una transactivista territorial de ir a la calle y demás. ¿Cómo fue esto en contextos de COVID? Digo, en estos 8 meses donde no podíamos salir, cómo tener acceso también, me parece, cuando hablamos de calle, porque viste que ahora es todo esto, todo es virtual, todo es por Zoom. ¿Cómo llegás a las personas que no utilizan Zoom, que no utilizan estos medios? ¿Cómo fue eso durante la COVID? A platicar. Empezó el año, soy de las tercas que se aferraron a andar en la calle desde que empezó, no me encerraron. Yo no tuve confinamiento. Me dijeron, ¿cómo te dan el confinamiento? Yo nunca estaba encerrado. Yo salgo desde temprano y llego súper de madrugada. Ahí ando días enteros trabajando. Lo primero que las medidas que tomé fue, estoy en una situación nueva, este pedo es nuevo, tengo que tomar las medidas para mí, para empezar, para poder seguir. Es como ponerme un impermeable para poder ir a salir y ayudarles, porque no las podía dejar en la calle. Los negocios cerraron, busqué alimentos, les llevé una poca de despensa cuando pude, recaudé ropa, y busqué al doctor Javier Vadillo, que es el médico de la Red Mexicana de Personas que viven con VIH de aquí en México. Le dije, ¿sabes qué? Necesito que me des los requerimientos para que yo pueda andar en la calle porque yo no me voy a quedar yo no me voy a encerrar. Yo no puedo dejar a mi población. Pues gel, cubrebocas, todo lo que se empezó a salir, yo lo empecé a transmitir a las compañeras y yo las tomé para conmigo y empecé a salir. Yo hasta ahorita no he parado desde que empezó la pandemia. Entonces, sí, fue todo eso. O sea, ya se me ha pasado los 8 meses de ser tú. Se te pasaron rápido. ¿Y cómo fue, Vero? ¿Cómo era encontrarse con las compañeras? ¿Qué te decían? ¿Con qué necesidades te encontrabas? ¿Y cómo lo fueron llevando? Todavía lo estamos llevando, digo, todavía seguimos en una situación de pandemia, pero ¿con qué fue con lo primero que te fuiste encontrando? Primero, pues, el miedo, el pánico colectivo que se generó cuando se supo todo esto del COVID. O sea, imagínate, si no querían salir a la calle, menos querían salir a parchar, y todas las compañeras no tenían trabajo. Luego comenzaron la crisis de los cierres de negocios, hoteles. Allá en Sudamérica creo que hubo mucha cuestión de encierros y toques de queda. Aquí, afortunadamente, te puedo decir que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México el trabajo sexual ya está reconocido desde una Secretaría de Trabajo. Tiene un reconocimiento entre comillas. Pero claro, bueno, ya al mínimo, ya hay un marco, ya empezamos a construir el marco para que podamos encajar eso. Pero es muy difícil. Bueno, para no desviarnos por ahí, lo que nos enfrentamos con las compañeras fue de que nos empezó a decir
¿qué estaba mal? No solo del lado de sabemos que del lado de la institución el gobierno es una mamada y todo está mal, para empezar. Pero también teníamos el problema con las compañeras porque, por ejemplo, para acceder a los apoyos emergentes, para despensas, para todo, necesitábamos que ellas identificaran, que tuvieran sus documentos en Claro. orden. Y ahí se veía que muchísimas mujeres trans no tenían sus documentos. Pero no es culpa de ellas para empezar, porque cuando nos botan de la casa, te botan con nada. O sea, no te van, ay, Claro. mija, tus documentos para que vayas a buscar trabajo. Ojalá que te mueras, o sea, lo que no quieren es desaparecerte, es no saber de ti. Entonces no tenemos documentos. No tenían documentos para poder acceder a las ayudas Exacto, de entonces hay una estatales y política porque demás. dicen, oye, es que no me dan, le digo, mana, es que sin papeles no te van a dar nada. Entonces nos enfrentamos a eso, tuvimos que ir con funcionarios más altos que de nosotros, articulando amistades y, oye, ¿sabes qué? Empezaron a modificar incluso reglas de operación de programas sociales para que las compañeras accedieran a eso. Yo no soy derrotista ni soy acá de que le tiro a todo el mundo de que todo es malo. Hay que reconocer en lo que hemos avanzado y en lo que tenemos y de ahí irlo perfeccionando y avanzando. ¿Cuáles Entonces, son los logros que vos crees que hemos tenido? Que siempre son la base, ¿no? Nunca son el techo. Los logros que considerás que tienen como movimiento y demás, ¿cuáles crees que son, Vero? ¿el movimiento trans o el movimiento de trabajo sexual? ¿Cuál de los dos? Vamos con los dos. No te pediría que resumas. Bueno, en las mujeres trans ya hay un gran reconocimiento en México. Ya los temas de la agenda se están agotando cumplidos de una manera positiva, porque se están reconociendo muchos derechos, acceso a la identidad, acceso a la salud, acceso a cual otro, bueno, hasta el matrimonio que no es querido. Bueno, no sé ni para qué se casa. No, yo estoy en contra de eso. Bueno, ya están avanzando en todos esos derechos y ha habido obstáculos, ya sabes, ¿no? La gente Sí. es santiguada que anda, no avancen, pero desgraciadamente es gente con poder y en puestos políticos. Entonces, a veces con eso nos hemos topado. Pero bueno, entonces hay un avance y hay reconocimiento, y ahí va. En cuestión de trabajo sexual hay muchísimos frenos, porque dentro del trabajo sexual hay muchos ámbitos, hay muchas aristas, muchas formas de ejercer trabajo sexual, de Claro. los tratos que hay, de las mecánicas que hay dentro de los puntos de trabajo sexual, formas de ejercerlo. No, es ambulatorio, es estático, es un tema, luego te lo platicaré una noche que tenga más tiempo. Ahorita no. Por favor, sería un gusto. Y además también estamos Hoy hablando de es México. México, donde estado por estado, cada estado tiene una legislación. Sí. Ahorita ya, por ejemplo, el trabajo sexual, lo que estamos pidiendo, ya empezamos con un reconocimiento y eso da una jurisprudencia, da antecedentes. Entonces, Claro. de ahí poder pelear una homologación. Ahora, ya se está homologando en los estados, en los demás estados acá en México, en cuestión de derechos de personas trans, pero se está avanzando más. Va como que, si te lo pusiera de una legislación, va primero los derechos trans, y luego lo de trabajo sexual, así va. Y con respecto a las personas viviendo con VIH, ¿cómo está la situación de derechos en México, Vero? Hay un gran avance y es en el discurso que ahí está, las leyes están, pero tenemos que entender que los que imparten servicios son personas y que todo su ejercicio público está suscrito bajo su prejuicio en ocasiones. Yo he ido, por ejemplo, a instituciones a capacitarlos y decirles, a ver, ustedes tienen que tener estas prácticas para estas personas, y si no las tienen, están cometiendo y bueno, me los trago, no saben, les doy unas cagadas, pero bueno. Entonces, en las personas que viven con VIH, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo ¿cómo te diré? Una serie de estigma, pero ya no es tanto institucional. La institución sí lo reconoce porque la institución reconoce que es un problema público y si no lo atiende, se lo va a cargar a él, porque a él le genera gasto. Quien tiene los problemas todavía es la gente, y la gente tiene un estigma interno. Por ejemplo, luego se resisten a hacerse una prueba, o luego cuando conocen su estado serológico, no se quieren adherir al tratamiento, prefieren morirse. Claro, bueno, eso pasa un montón en el sentido de lo difícil que es adherir a un tratamiento, como si fuese algo de nosotras, de personas VIH, aisladas en la sociedad, cuando en realidad tenemos que lidiar con prejuicios y demás. Y yo siempre digo eso, si vos morís a causa de no poder adherir a tu tratamiento, no tiene que ver con tu VIH, sino con una sociedad tan odiante. O sea, exactamente, más que nada. Entonces, en la cuestión de la cuestión institucional, siento que vamos avanzando y vamos bien, aunque siempre va a haber deficiencias. Vuelvo a lo mismo, las compañeras dicen, no, ayer algunos se manifestaron
fueron Sí, a lo he pelear visto. y ¿Cuáles todo. eran los reclamos? Lo que pasa es que aquí en México hay un organismo que se llama Censida. Sí. Este se encarga justamente de toda la problemática del VIH, pero se ha ido deslindando sus responsabilidades a las jurisdicciones sanitarias y las jurisdicciones sanitarias no saben atender el problema, no quieren atender el problema. Entonces ahí es eso, la carencia de medicamentos, la mala atención, o sea, lo mismo de siempre. Pero más que nada, la institución te va a decir, pues mira, aquí ya hice esto, aquí está esto, pero tenemos que entender que quien articula, quien maneja estos empleos, estos servicios, son personas. Sin las personas no le cambiamos la forma de pensar, no va a ejercer un buen servicio público. ¿Y qué crees que es lo que deberíamos nosotras como activistas, VIH y demás, qué es lo que deberíamos charlar con la gente para evitar, para desandar estos prejuicios y estos estigmas? Eh, ¿Cómo se dice? Desmenuzarle sus mitos. ¿Cuáles O son sea, los mitos con los que más tenemos que lidiar? y Vos que estás como con tanto en la alguien calle. que se me va a infectar, que ya no le doy un beso, que por saliva, que no quiero hablar con una persona porque si me cae la gotita ya le digo, ay, pinches enfermos, o sea, ustedes están enfermos de la mente, güeyes. O sea, no tiene nada que ver. Ya les empiezo a explicar, es que no sabía. Y les empiezo a quitar todos esas Claro, que no se transmite por saliva, que no es por un beso, que no es por un abrazo. Ajá, entonces desmitificando todo eso, quitando todos esos mitos y también más que nada, ¿sabes qué? Lo que yo te decía, hay que Sí. empezar a desprejuiciar a la enfermedad. Bueno, la infección, porque o sea, A la infección, porque la diferencia es importante, vamos a decirle a las personas que estén mirando, una infección puede ser asintomática, es decir, no tener ningún tipo de síntoma. Las claro, enfermedades sí, por eso ahora hablamos de infecciones de transmisión sexual en lugar de enfermedades. pero lo estaba hablando desde el punto de vista como de la biomédica, para hablar ya desde una, como una patología, no como, no sé, ya, no te ves así ya. Sí, también les explico, porque yo les digo siempre, cuiden su lenguaje y hay que ir mejorando el lenguaje se construye el espacio se construye a través del lenguaje. Entonces, ¿Qué si no, palabras hay que modificar, por ejemplo? Pero yo siempre tengo que modificar cuando me enfermedad, dicen portador. enfermedad, Cuando me dicen portador, le digo, mira, yo no soy ningún arma, porque se portan armas. Yo soy una claro, persona que vive con claro. VIH, pero portar no porto nada. Exacto, no, y es que hay un gran, serie de palabras que van construyendo a las personas y cada palabra va a hacer que esa persona tenga ese dejo ahí, que trate mal a alguien o que no acceda a algo. Por favor, es un imbécil que tiene un puesto sensible o esencial para que una persona acceda a su tratamiento. ¿Qué va a pasar? Se va a morir y yo les digo a los servidores públicos, ese es homicidio institucional y ustedes están cargando con esa responsabilidad de esa persona que ha fallecido. ¿Por qué? Porque Total, por prejuicio, por esa cara que le hicieron, por esa jeta, por ese mal comentario, la persona volteó y prefirió irse a morir a su casa. total, bueno, eso hoy en Ay, día bueno, todavía. Pero no, es que estoy re de acuerdo porque esto que te decía recién, si yo no adhiero a mi tratamiento, si yo no quiero comenzar el tratamiento, hoy me escribía, por ejemplo, una persona que me decía, hace años que estoy positiva, ¿se escucha raro el audio? sí, algo medio raro. Ahí está. Ah, ¿Ya? pero soy yo nomás. Me A decía que, por ver, ejemplo, no, yo tenía, también lo escucho ahí. creo que es la compu, que me decía que se tenía que esconder Pues para está tomar la medicación, saboteando, por ¿eh? ejemplo. Ya nos metimos con temas muy complicados, me parece que estamos entrando en saboteo. No, te decía que, por ejemplo, hoy me comentaba una persona que en su casa tiene que esconderse para tomar la medicación. Y si esa persona tiene el día de mañana una situación relacionada con el SIDA o algo, no es por ella, es por todo el estigma que la rodea. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Ya? No. A ver ahí. Ahí. Ahí estamos. ¿Ya? No. Sí, ¿Quién bueno, sabe? se A escucha ver, bueno, no medio, sé qué medio. está pasando. A ver, ¿ya? Sí, ¿Ya sé? ¿No? Bueno. A ver, habla otra vez. nunca me han pedido que hable tanto. Eres Pero, tú, manito, ¿eh? a ver. Si lo pruebo así, ¿me seguís escuchando mal? Se sigue escuchando. Bueno, qué raro. Pero bueno, prosigamos ya. Problemas técnicos. Ya nos iremos afinando. A ver, otra vez. Si me parece que te escucho a vos. Te decía que
¿Con qué problemas nos encontramos las personas VIH positivas con esto, no? O sea, de tener que, por ejemplo, para tomar nuestra medicación y demás, es todo el estigma que nos rodea muchas veces. Entonces es muy difícil poder adherir a un tratamiento, poder ir a testearnos. Ay, manito, no te escuché bien la pregunta. A ver. A ver si... A ver. ¿Otra vez? ¿Ahora? Ah, Ahora listo. creo que sí, ¿no? Listo, quedémonos todas quietas. Disculpen, público, pero problemas técnicos. Bueno. Ahí está, ahí volvimos. Órale. Otra vez. No, te decía eso, te decía lo difícil que es muchas veces, por ejemplo, adherir a un tratamiento, las palabras. De hecho, todavía la gente no sabe la diferencia entre VIH y SIDA. ¿Vos cómo se lo explicás cuando te vienen y te dicen, ah, tienes SIDA? ¿Vos cómo se lo contás? Me volteé la cabeza enfrente de ellos y le digo, ¿qué? Le digo, a ver, ¿cómo? Le digo, no. Una cosa es VIH y una cosa es SIDA. Comienza con VIH y cuando no se atiende se convierte en SIDA. Es eso. Y ya les empiezo a dar toda la cátedra y todo eso. ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen cuando se acercan a vos, Vero? Uy. ¿Cuál será? Ah, si yo tengo el diagnóstico y le hago sexo oral a mi novio sin condón, ¿se lo puedo transmitir? Luego, pues, si tienes alguna laceración y tú tienes sangrados en la boca, sí, puede haber la probabilidad, pero pues bueno. Pero es que la saliva ahí, que no sé qué, y bueno, comienza, y solitas se empiezan a destejer. Fíjate que justamente, no sé si allá en Argentina tengan esta figura que se llama consejería en pruebas, no sé si haya eso. Poco, pero a ver, contale para toda la gente de aquí que no sabe qué es. Ah, bueno. La consejería, bueno, yo soy consejero en pruebas rápidas, esta surgió hace como unos 15, 20 años. Me parece que ¿por qué? Tú para saber tu estado serológico tenías que ir a un laboratorio para hacerte una prueba. Y te tardaban meses en darte el resultado, o 6 meses en darte el resultado, y tú estabas en una incertidumbre total de sí, sí, no. Y luego llegando te decían, aquí está su resultado en la ventanilla. ¡Pum! Ya llegabas, te daban tu sobre, lo abrías positivo. ¿Qué hacías? Muchos se suicidaban, no sabían qué hacer, seguían con su vida, agarraban odio, rencor, conductas bien acá con la gente de andar contagiando, transmitiéndoselo a todo el mundo. Entonces, y aparte no llegaba la gente. Se creó acá en México la figura de las consejeras. No lo ibas a buscar tampoco. Ajá, las consejeras, pruebas rápidas, que nosotras vamos a los lugares de las poblaciones que no pueden acceder a un laboratorio, que no van a un laboratorio. Entonces, nosotras tenemos una capacitación, varias, porque no solo es una, acá solo hacen centros como el INER, que es el que se encarga de las enfermedades respiratorias, para capacitar a ese tipo de gente, porque les damos una preconsejería y una postconsejería después de hacerse. Antes del testeo y luego del testeo. Claro. Les hablo de VIH, que saben, se les hace preguntas clave de de todas esas cuestiones para ir viendo cómo nuestro usuario va a reaccionar ante un diagnóstico. Si tienes que hacer alguna contención emocional, si tienes que aplicar primeros auxilios psicológicos, y después de eso, y eso es hablando de un reactivo. Cuando no es reactivo, después de eso, la preconsejería consiste en mostrarle toda una cascada de servicios, la cuestión de prevención. ¿Qué hay en esas bolsas? Contame. Ah, bueno, ahora sí prenderme la luz, hija. Ándale. Bueno, pues. Gracias, Milena. Bueno, ahí todavía me falta ahí la bebida, amiga, ¿eh? Bueno, es que entiendo que a veces las personas no agarran un condón porque no tienen dinero para comprarlo, porque le da pena ir a comprarlo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues le acerco insumos. Yo les llamo los bacha aquí, porque tengo mi perra que se llama la bacha, y siempre anda conmigo para acá y para allá, y llevamos los kits. Tienen condones, lubricantes, traen folletería, traen mi tarjeta, muy prácticos. Y para trabajadoras sexuales les llevo. Este es uno grande, tengo pequeños, tengo con condón interno, porque también, me preguntan que qué cosita es esta. Estas son las pruebas rápidas. Yo cuento con pruebas rápidas de cuarta generación, que a donde quiera que voy, que alguien que la requiere o que me la pide, la puedo aplicar en segundos rápidos. Sí, pero lo importante es que vos le puedas dar, porque yo ahora veía que de repente quieren empezar a alargar como el autotest para que uno lo compre y se lo haga. Ese fue mi lema. O sea, fue mi lema, no al autotesteo.
¿Por qué, Nosotras Vero? tenemos una capacitación justamente para eso, para poder hacer todo esto. Alguien que tiene, a ver, ya se hizo la prueba de la persona, salió reactivo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a Total. suicidar? ¿Se va a matar? O O sea, no vas a saber cómo puede mira, ingresar al sistema esa de es una de las salud o qué cuestiones que te pasa. estaba diciendo yo hace rato. Se están deslindando de la responsabilidad de tenerle ese servicio a los ciudadanos. Y ese Total. servicio es más completo y universal, y dándole una consejería y una preconsejería, dándole los insumos, dándole la información. Ay, Estando presente, un Estado que tiene que ya me estar recordaste eso presente. del doctor, ya hasta me enoja otra vez. No, no, a Bueno, mí total, me súper enoja como esta cuestión de hablar del autotest sin tener toda esta no, contención, esta información. Esto que claro que decíamos no. recién, vos esto que recién decías del sexo oral, o sea, todavía hay gente que se piensa que se transmite por sexo oral cuando en realidad es muy Claro improbable. que ¿Cómo no. está ya, contame Vero, la información indetectable igual intransmisible? Muy poca gente lo sabe. ¿Qué es? Yo, Contémosle a la gente que está mirando ahora y no sabe. bueno, eso es algo fabuloso, porque gracias a los medicamentos que tenemos hoy en día, ¿qué pasa? Cuando tú tienes contacto con el VIH y tu cuerpo ya está invadido por células de VIH, empieza a comerse tus células de CD4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona ya tiene una carga viral muy alta y los CD4 muy bajos, empieza a atacar al cuerpo. Si la persona se da cuenta, le hacemos el testeo, lo vinculamos a los servicios de salud, entonces lo primero que hacen es elevar su carga de CD4. Cuando bajamos el virus hasta indetectable, tenemos ya la fabulosa cualidad de no transmitirlo, de que aunque tú vives con VIH no lo transmites, porque ya lo tienes. Claro, en una relación sexual, las personas indetectables no transmiten el virus. Igual, a mí me parece que además es una información tan importante para nosotros viviendo con VIH, nuestra tranquilidad. Saber que no vas a transmitir el virus te cambia mucho la manera en la que te relacionás. Claro, porque cuando a ti te dan tu diagnóstico, pues ya voy a hacer monje, ya voy a castrar, ya no voy a coger, ya no lo voy a poder hacer igual, yo ya no, ya soy maldito, podrida, bueno, ya todo lo malo. Y, Total. Igual también qué importante es, por ejemplo, salieron los números de ONUCIDA y dice que 38 millones de personas en el mundo viven con VIH y hay 12 millones que no tienen acceso a su medicación. O sea, eso es, porque indetectable igual intransmisible también significa que vos tenés acceso a la medicación, bueno, que tenés casa, que tenés trabajo, por lo menos que tenés el vaso de agua para tomarlo. Entonces, por eso las eh, leyes tienen que ser más abarcativas. ay, es que te digo que justamente vuelvo a lo mismo, la raíz de todo este mal es de cómo ve el Estado esa Sí, enfermedad, sigue viendo como una enfermedad mala, porque ellos todavía no utilizan ese vocabulario malo socialmente, entonces ellos prefieren dejar que la claro. gente que tiene SIDA, VIH se muera porque es gente mala. Y aunque digan que no, que todo eso es, que eso no aplica cuando se construye una política pública, claro que no, la política pública la construye gente. Entonces, esa información es primordial, pero te digo que ahorita yo estaba en eso, justamente el año pasado estuve en la conferencia de la IAS, que es de VIH, y eso era nuestro objetivo, llegar al 10-10-10, porque el primero era 90-90-90, de 90% de testeados, 90% en tratamiento y 90%. Entonces, bueno, después quedaba el 10, llevamos por el 10, pero cada vez que aparece el hijo de puta de COVID y que nos friega todo. Pues bueno, Bueno, entonces de yo me hecho, dediqué yo ahorita estoy preveniendo, yo estoy tratando de contener y de testear. Eh, sí, eh, total. Con COVID, por ejemplo, esto que te decía, la directora ejecutiva de ONUCIDA, Vini Bianchima, lo que dijo ella es que con todo lo que ha pasado este año de gente no pudiendo acceder a preservativos, no pudiendo testearse, no pudiendo demás, no, esto es lo va a que se va a hacer que en los años disparar. futuros se va a disparar, los números se van a ir al carajo. Ahorita ya están, yo ya estoy reportando ya reactivos por doquier. Claro, Y eso es alarmante, eso es, o sea, a mí me alarma mucho porque es el retroceso, el avance de la infección mientras nosotros estábamos cuidándonos del COVID, por eso fue tan importante que no saliéramos. Pero hubo compañeros de activistas que se murieron de COVID, o sea, yo no digo, no soy de las personas que no creo, yo ando en la calle, pero claro. ando con todas mis medidas, ando con mi gel, no soy tan exagerada, porque llegar a los extremos también No, tenés se tus políticas deriva. de cuidado, como lo hemos comentado recién, obvio, ¿no? Bueno, es que también los grupos, eso también parece algo re importante, Vero, que tiene que ver con los grupos antiderechos y cómo buscan grupos evangélicos, grupos antiderechos, cómo buscan
cortarnos nuestro derecho a la información, nuestro derecho a la salud, y es alarmante cómo están avanzando. Mm, Yo desde hace antes ya 2 años, te diré, siempre mi discurso fue ese, todavía tengo que empezar los movimientos sociales, entonces yo sigo en los movimientos sociales, yo me aparezco en las marchas y me meto aquí, me meto allá, y lo que alego es de que debemos de tener cuidado con esos grupos radicales y evangélicos. Yo vengo de una familia cristiana, o sea, déjame decirte, y ortodoxa de hace generaciones, Amén. yo detesto el cristianismo. Mi jefa es cristiana, ¿no? Y luego me dice, ay, Dios, que le digo, ay, jefa, tu Dios ni existe, deja de estar con tus cosas. Y trato de hacerla como... Nietzsche y vos contra el mundo, Vero. No, pues, imagínate. No. Bueno, y con las compañeras igual. Fíjate que caigo en algo bien curioso, porque las compañeras y a la gente que le he dado despensas y ropa, lo primero que me dicen es Dios te bendiga. Y yo les digo, Dios no existe. Le digo, y siento feo contrariarlos, pero que entiendan que Claro. esa misma cárcel es la que te tiene ahí, la religión es eso, ¿no? Yo no estoy en contra de las creencias de la gente. No es, el problema no es Dios, el problema es cómo se gestiona la tierra. Sí, entonces te La digo, administración que le han puesto aquí, ¿no? los hijos de puta que lo administran aquí más bien, ¿no? O El sea, día que venga Dios, ¿sabes cómo los raja a todos en el Vaticano? Pero bueno, ahí estaba Ana Fornaro, de aquellos presentes, que parece que hay preguntas. claro, a ver. Estoy pasándola muy bien escuchándolos, creo que mucha gente también. De hecho, hay preguntas y vine un poco a hacerles las preguntas que está dejando el público. Vamos a empezar con una pregunta de Geo González, que dice, ¿cómo se vincula la contención y la atención médica para empezar un tratamiento a una persona que en México no tiene seguro médico? ¿Cómo se hace? A ver, Vero. Pues para empezar, casi nunca lo encuentran los servicios de salud a los usuarios que tienen VIH. A las personas que viven con VIH no las identifica el sector salud, las identifican las asociaciones civiles, y las compañeras que andamos independientes. Y se les hace eso. Si no hay una escucha activa en ese momento y una oferta, porque cuando te dan tu diagnóstico, se te cierra el mundo. Ya no hay nada. Total. Ya no hay nada. Si no hay alguien que te diga, mira, tranquilo, ya no estamos en los 90, ya no es una enfermedad crónica degenerativa, ya es crónica, te voy a ayudar, te voy a acompañar, te vamos a adherir. Aquí el que no tiene, aquí no es tanto de cuestión de seguro, porque lidiamos más cuando tienen seguridad social, porque aquí en la Ciudad de México se hace cargo de ese tratamiento. O sea, tienen más pedo cuando tienes seguro y vas a pedir un tratamiento gratis, porque ese te lo dan gratuitamente. Y otra cosa que viene también está vinculada, que vos hablaste, Vero, del tema de la discriminación, y Victoria Díaz pero dice que le sorprende que siga habiendo tanta discriminación como la que vos te referiste, como que pensaba que ya había pasado ese tiempo de confusión, tanto en la terminología como también en la falta. No. Y pregunta a Lucas, ¿cuáles son las discriminaciones más usuales en Argentina? ¿Y qué hay que desmitificar? A ver, en el tema de discriminación, incluso hay algo más terrible que hace cruce e interseccionalidad, que tiene que ver con la hipocresía. Porque la mayoría de las discriminaciones ni siquiera son abiertas. Yo preferiría que vengas y me digas o que no querés que trabaje en tu empresa, en lugar de por detrás pagarle a un laboratorio para que me haga un test de VIH sin declararlo, que es por lo cual estamos luchando por una nueva ley de VIH en Argentina que evite estas situaciones. Las discriminaciones, por ejemplo, yo como varón puto y usuario de Grindr y de aplicaciones de contactos entre varones gays, lees mucho acá sano. O sea, y es una discriminación porque estás diciendo acá sano. ¿Qué es sano? Que no tenés VIH, te construyen sano. O sea, de repente el paradigma de lo sano pivotea en el VIH. Y en realidad es como si me vas a decir sano, quiero todas tus ITS al día, quiero que me escriba tu psiquiatra, tu psicólogo, quiero que me escriban tus amigues. O sea, si vas a hablar de sanidad desde este concepto, porque se habla de, ese acá sano es, acá no tengo VIH, es como, bueno, ayer me pasó, les contaba antes, pero ayer di una charla en la TV y en un momento, cuando me entrevistaban, me dicen, bueno, pero si una persona sana te dice, y yo le digo, no, mira, perdón, yo estoy sano.
pero además vivo con VIH. Tiene que ver con estos patrones todavía, y que es las palabras y la terminología, como decía Vero, siguen siendo... También para mí una de las grandes discriminaciones es eso, es omitir la información sobre nuestra identidad y nuestro cotidiano es discriminatorio. Bueno, y ahí quiero enganchar con una pregunta que viene desde Chile, Mariano Mancilla, que habla de que hay un avance en la apertura de los medios hacia el VIH, que lo normalizan mucho más que antes. A ver, ¿qué piensa Verónica de esto? Y después, ¿qué piensa Lucas? Le tiro la pregunta a los dos. Es lo mismo, o sea, somos doble caras, porque es como, muchas veces pasa esto, ay, yo acepto un gay. Ah, pero cuando tienes a tus hijos ya no es igual. No es lo mismo vivirlo que verlo desde otro lado. O sea, sigue habiendo los servicios y la institución te va a decir, aquí están los servicios, yo estoy poniendo esto, pero volvemos a lo mismo. Quien articula todo esto son personas y su servicio público se suscribe bajo su prejuicio. Aquí traen todavía metido que alguien que vive con VIH se infectó porque fue puta, fue esto, que lo otro, si se enteraran que cuando yo anduve haciendo pruebas en la calle, yo daba reactivos a señoras que están en su casa casi las 24 horas ahí del día, que ni salen, señoras de falda larga tapadas de la cabeza y con VIH, porque su hijo de su puta madre, de su marido, se fue a las cantinas a andar de libertino y tuvo prácticas sexuales de riesgo, se infectó y la señora tiene VIH. La señora pasó ese día al mercado temprano, vio mi mesa de pruebas rápidas, se hizo la prueba y tiene VIH. Y esa señora va a ir a un centro de salud y lo primero que va a pensar el vato es que la señora anduvo de puta y no sabe todo eso que yo sé. Total, y además, perdón, Vero, te dejo explicar, es que tiene que ver con... Y esa señora, además, primero que al ser una señora, una mujer cis, adulta, piensa que en su vida no tiene que utilizar prevención, por ejemplo. Y eso es responsabilidad de los medios, de la desinformación. Porque esto de pensar, putas, putos, usuarios de drogas inyectables, hemofílicos, etcétera, si demás ahí está el VIH. Entonces, eso hace que quienes estén por fuera de esa mirada piensen que no deben utilizar preservativo, ni hablar de que esa señora, ¿cómo va a usar preservativo ella en su católico y monógamo hogar? O sea, entonces es ahí donde el Estado, los medios y demás tienen una responsabilidad increíble. Esa señora, además de ese marido patriarcal y violento, tiene la responsabilidad de la sociedad y el Estado. Esas instituciones modeladoras siguen teniendo esa manipulación dentro de la formación de las personas. Y vuelvo a lo mismo, las personas son las que tenemos los pequeños puestos, los que nos damos los servicios unos a otros. Total. Entonces es donde radica el problema. ¿Qué deberíamos hacer los medios de comunicación como para darle lugar a esta temática y cómo? Ayer justamente había una periodista de acá de otro estado que es muy amiga mía del movimiento canábico y me dice, déjame hacerte la entrevista y en vivo y todo, le hice su testeo, ella lo permitió así, así grabado y todo. Entonces, cuando ella estaba haciendo el en vivo hablaba a su público y en la... ¿Cómo se dice? Como ella comentaba, empezaba su discurso. Estamos aquí en el Día Internacional del SIDA. Oye, a mí casi se me voltea la cabeza. ¡Ay, amiga, cállate! Ahorita yo explico. VIH y SIDA. Y ya que acabó todo el día, todo el día, me dice, ay, Vero, dice, debes enseñarme a hablar los términos, porque nosotros como periodistas, cuando estamos haciendo la narrativa, no sabemos los términos y luego la cagamos más de lo que ya... Le digo, sí, mana, luego te voy a dar un taller para ti, para periodistas. Es que, Vero, además de eso que decís, también creo que para mí lo importante es que yo el 1 de diciembre lo tomo, siempre digo, como caballo de Troya. Yegua, en realidad, de Troya, ¿no? Porque de caballo nada. Yegua puede ser. Para meternos y para encontrar estos espacios, como decía Vero, de esta periodista se da cuenta en este momento que no sabe nada. Bueno, no somos periodistas ni activistas de una efeméride. Hoy también, hoy 2 de diciembre también es el día, de hecho,
yo estoy haciendo un proyecto que se llama 2 de diciembre, el día que dejamos de importarle al mundo, parecería. Porque el VIH tiene que hablarse todo el año. Claro. Y es ahí, no solo el VIH, sino todas las situaciones, tanto de salud como de lo que sea, no es el día del highlight. Y me parece que está bien. La ignorancia, yo siempre digo, es un buen punto de partida, porque yo sé de todo esto porque hace 12 años me dieron un diagnóstico positivo y ahí comencé a aprender. No es que quien no lo sabe está mal, es mala persona y debemos atacarle más. Es como, bueno, está bien. Ahora el tema es eso, como tu amiga Vero, periodista, que te dijo, che, no sé, ¿me podrías decir? O sea, creo que va por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, compañeros, amigues, ya vamos a ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más dentro del público que nos está acompañando acá en YouTube. Puede formularla para una más, tenemos unos minutos. Y si no, también contarles que que en el YouTube, donde están mirando esto, hay una serie de videos que hicimos con Lucas justamente sobre terminología, sobre conceptos claves. Es una manera como de ponerle el broche a todo lo que se habló en esta charla, que pueden servir justamente para educarnos a nosotros, los periodistas, también a cómo referirnos y cómo enfocar la temática. Y sobre todo agradecerles muchísimo a Verónica y a Lucas que se tomaron este rato para estar en este ciclo, que nos encanta porque imaginamos estos mundos posibles que, bueno, en algún momento ya están ocurriendo un poco en este espacio y esperamos que puedan seguir ocurriendo en otras vidas, en las calles. Y bueno, nos vemos pronto y muchísimas gracias otra vez. Un gusto, Vero. Muchas gracias, Ana. Adiós.